Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá y Señor. Hoy es el Día Nacional del Biólogo. Los biólogos y biólogas están en su día. Y para nosotros es un día importante, un día interesante porque fue un día como hoy que nació el profesor Eugenio de Jesús Marcano. Eugenio de Jesús Marcano Fonder. En honor a él es que se designó este 27 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Biólogo, de los biólogos y las biólogas. Una profesión que irá ganando todos los días más terreno, a la luz de la evolución que va teniendo lugar en todo el mundo, de la importancia de esa carrera en todos los órdenes. Ahí está la fotografía del profesor Marcano cuando era joven, sí señor, profesor Marcano Fonder. Interesante porque además ni siquiera fue un universitario, fue autodidacta. Su gran mérito, o uno de sus grandes méritos, es que fue autodidacta. No hizo carrera universitaria. Sin embargo, fue profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta que murió. Y recibió el título honoris causa, reconocimiento honoris causa, el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de algunas universidades extranjeras también, para que usted entienda cómo una persona que apenas llegó a bachiller pudo escalar tan alto. Un dominicano de los más importantes del siglo XX, junto con Juan Bosch y toda esa generación, Pedro Mir, etcétera, que fueron generaciones de las últimas generaciones de la escuela ostosiana. Ahí está el profesor Marcano en su herbario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí lo tienen ustedes analizando fósiles y analizando cosas que anduvo este país palmo a palmo. Palmo a palmo. No había autoridad extranjera que viniera aquí en materia de ciencia que no fuera a visitar, a encontrarse y a recibir las palabras de orientación, de bienvenida del profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder, a quien tuve el privilegio de conocer y de admirar además por su grandeza científica, como científico que fue, y por su grandeza como ser humano excepcional que estuvo enseñando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta el día de su muerte, pero no conforme con eso fue de los que promovieron iniciativas como el Instituto Superior de Agricultura de Santiago, fue apoyo también. Estuvo colaborando toda su vida con el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, a donde viajaba todos los días a enseñar precisamente a los jóvenes que saldrían de ahí convertidos en peritos o aspirantes a peritos agrónomos, entre ellos el expresidente Hipólito Mejía, que debe haberle conocido muy bien, puesto que él pasó por ahí, por esas aulas. Sí, señor. Ahí estuvo el profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder junto con otro gran mexicano que vino y se quedó a vivir aquí, el profesor Julio Cicero, jesuita. Con los jesuitas estuvo colaborando el profesor Marcano toda su vida. Autor de estudios interesantísimos sobre la geología, sobre la entomología, es decir, estudio de los insectos, y particularmente botánico excepcional,
excepcional, es impresionante el que una persona como esta no pasara por las aulas universitarias, no tuviera un título universitario. De ahí la importancia que tiene un buen bachillerato, una buena preparación en la escuela básica y en la escuela secundaria. Lo preparan a usted para todo. Ahí está la sala Profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. El Museo de Historia Natural de la capital lleva su nombre, porque él fue precisamente de los promotores de esa idea y de otras tantas ideas grandes en la República Dominicana. Creo que fue el primer director del Museo de Historia Natural de la República Dominicana. Y si no fue el primero, debe haber sido de los primeros. El profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder vale la pena recordarlo. No hoy, que es el día de su nacimiento, sino todos los días. Todos los días. Porque fue un defensor de nuestros recursos naturales, particularmente de nuestros bosques, los cuales estudió y conoció como la palma de su mano, junto a otros grandes que también lo hicieron, como don Rafael Moscoso Puello, y señor, hermano del doctor Moscoso Puello, ese que hay un hospital de los más importantes del país, recién inaugurado por el presidente Medina, por cierto, que lleva el nombre de ese eminente médico, escritor dominicano. Su hermano fue un gran naturalista también. Esa fue una generación que dejó mucho beneficio a la República Dominicana, porque a esa generación precisamente pertenecieron esa galaxia, más bien esa pléyade, ese conjunto de estrellas que fueron esa última o penúltima generación surgida de las escuelas del método ostosiano, que lamentablemente en nuestro país fue sustituido durante las administraciones de Balaguer, y desde que comenzó Trujillo empezó instigado por algunos sectores de la Iglesia Católica que entendían que esa era una enseñanza atea. Era una enseñanza científica, no era atea, ni era religiosa, ni era nada, era científica sencillamente. Hostos era un gran científico, eso es lo que era Hostos, un gran científico, un gran filósofo, bien, pero todo el que llevaba luz y todo el que lleve luz a la educación, todo el que quiera llevarla, va a encontrar en su camino los obstáculos. Lamentablemente lo encontró hasta hace poco tiempo, porque hoy, por suerte, la Iglesia Católica en sus espacios de educación permite que la ciencia se abra paso, pero hubo momentos en que eso no lo permitió, y el ejemplo más brutal y trágico fue el de Galileo, por ejemplo, o el de Giordano Bruno, quemado en la hoguera porque defendía ideas, o el de este señor que descubrió la circulación de la sangre, etcétera, Miguel Servet, fueron quemados en la hoguera por la Inquisición, y eso fue lo que quedaba, y por eso Hostos tuvo tantos tropiezos y tantos problemas con esta gente. Pero la educación hostosiana dejó en nuestro país marcas indelebles, huellas indelebles, y el profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder es una de esas marcas indelebles, de esas marcas que quedan en la República Dominicana a su paso por nuestras aulas. Dejó una importante generación de científicos que le siguieron. Abraham Abud Antum, por ejemplo, que es un gran entomólogo, aunque dejó la ciencia para dedicarse a otras cosas, lamentablemente, pero Abraham Abud, y mucho más jóvenes todavía, Ruth Bastardo, Ángela Guerrero, y toda ese, el mismo Omar Ramírez, que está en el mecanismo
contra el cambio climático, pasaron por las manos y una cantidad enorme de profesionales de la República Dominicana que pasaron por las manos del profesor Marcano. Y cada uno dejó huellas, no solamente ha dejado huellas en la educación en la República Dominicana, sino que hicieron saber su deuda con el profesor Marcano, con el profesor Cicero y con todo ese grupo de eminentes científicos que parió la República Dominicana. Algunos de ellos, como el profesor Marcano, a quien recordamos hoy, en día como hoy, que nació en el año 1930 y algo, no recuerdo exactamente el año, pues el profesor Marcano ni siquiera fue a la universidad. Oiga usted lo potente que era la enseñanza ostosiana en los niveles básicos y medios, como le llamamos hoy, a la educación primaria, a la educación básica y al bachillerato. Era suficiente con que usted llegara a un 8º curso para que usted siguiera por ahí solo. Juan Bosch es otro ejemplo, que no llegó a ser un estudiante universitario. Ni siquiera terminó el bachillerato Juan Bosch. Ni siquiera concluyó el bachillerato. Y fue un historiador eminente, fue un político eminente, el más importante de todos los políticos que parió la República Dominicana en el siglo XX, lo fue Juan Bosch. Y como el profesor Eugenio de Jesús Marcano, no llegó ni siquiera a bachiller. El profesor Marcano al menos terminó el bachillerato. Pero no tuvieron la necesidad de seguir hacia la universidad. No tuvieron la necesidad de seguir hacia la universidad para ser los eminentes científicos que fueron. El profesor Marcano, eminente científico, reconocido por varias universidades del extranjero, Estados Unidos y en Europa, donde era conocidísimo el profesor Marcano, y aquí y por igual. Aquí en Venezuela también, donde tenía grandes admiradores y grandes relaciones con otros tantos científicos que también vinieron aquí a compartir con él. Recordamos hoy a ese gran defensor de nuestros recursos naturales, a ese eminente científico dominicano, conocedor como la palma de la mano de nuestros bosques y defensor de ellos. Momento importante para recordar al profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder, y para que también aquilatemos la importancia de una buena educación primaria y de una buena educación media, a lo que está consagrado el presidente de la República con su jornada escolar de tanda extendida. Nosotros tendremos pronto noticias importantes del futuro y del presente de la República Dominicana, de lo que será para nuestro país esa jornada escolar de tanda extendida, porque no es lo mismo pasarse en la escuela 2 horas o 2 horas y media que pasarse 8 horas estudiando en la escuela, haciendo lo que hay que hacer, y además como lo está la escuela dominicana hoy, donde un niño, una niña, no solamente está recibiendo lo mejor que puede haber en educación en la República Dominicana en este momento, sino que también tiene garantizado el desayuno, la comida y la merienda que permiten que disponga de lo necesario para asumir la carga académica que tiene por delante hoy un joven, una niña en nuestras escuelas. Recordemos hoy al profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder y rindámosle culto a su patriotismo declarado, a su dedicación al conocimiento y a la defensa de nuestra flora y de nuestra fauna, de nuestros bosques y de todas nuestras especies animales a las que conoció, y de nuestra geología, de la cual hizo estudios importantísimos. Fíjese usted, hasta de geología había que oír hablando aquel sabio
sobre todos estos temas. A mí tuve el privilegio de oír algunas de sus conferencias. Recordemos hoy, Día Nacional de los Biólogos y las Biólogas de la República Dominicana y Día del Nacimiento del profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder. Sí, el profesor Eugenio de Jesús Marcano inclusive descubrió un gran número de especies desconocidas en el mundo, plantas tanto de plantas, tanto de insectos que eran desconocidos. Tienen el nombre Marcanoi, como descubiertos por Eugenio de Jesús Marcano, pero son muchas. Hay muchísimas plantas, hay insectos, hay inclusive, creo que crustáceos, me dijo una amiga bióloga, porque realmente fue una labor titánica la que hizo Eugenio de Jesús Marcano, y creo que fue usted que lo llevó al Colegio Dominicano de La Salle. No, fue la profesora Delsa. Ah, Delsa la Antigua, sí. Yo tuve el privilegio de escuchar a Eugenio de Jesús Marcano por allá por el año 94, si mal no recuerdo. Recuerdo que llegó a pie y él hablaba de la importancia de haber llegado a pie. No tenía vehículo, nunca tuvo vehículo. Sí, que toda su vida y sus grandes descubrimientos los había realizado precisamente andando a pie. Inclusive relató que se encontró con Trujillo andando a pie, que lo vio buscando piedras y le preguntó que qué le estaba haciendo recogiendo cosas. Y le dijo, no, yo estoy buscando piedras, y se paró con él del carro y le preguntó que qué era eso, y él le explicó con toda su paciencia, y Trujillo lo respetó, según él dijo ahí, nunca se metió con él, y fue realmente un hombre extraordinario, de esos que si usted no lo ve, usted no cree que caminaron por la tierra. Así de extraordinario fue también, aunque no tuve el privilegio de que usted lo llevara a La Salle ni de conocerlo. Bueno, ahí están mirando lo que fue, lo que es el Museo de Eugenio de Jesús Marcano. Él dejó también una colección de insectos cuyo seguro, si mal no recuerdo, la valoraba más de $300,000, porque había toda una colección de insectos y mariposas, si mal no recuerdo. Y de plantas también. Sí, de plantas, dice que... Dejó también una colección. Bueno, yo recordaba lo de la planta de insectos, y son gente que son tan extraordinarios que están vestidos por la humildad. La humildad termina siendo el peso más grande que llevan sobre sus hombros. Asimismo fue Nelson Mandela, y menciono a Nelson Mandela porque la 73ª Asamblea de las Naciones Unidas ha estado dedicada a Nelson Mandela. Nelson Mandela fue una persona de Sudáfrica, ese que ustedes ven ahí, que duró 30 años preso pidiendo la eliminación de un régimen de segregación racial, de un régimen que discriminaba a la mayoría de la población que era negra, y duró y pagó por eso un alto precio, perdió familiares mientras estuvo preso y siempre se mantuvo imbatible exigiendo que Sudáfrica tenía que eliminar ese régimen de discriminación, que tenía que ser una nación plural y multiétnica. Salió de prisión y terminó siendo el presidente de Sudáfrica, y en su gobierno, lejos de un revanchismo, lejos de él querer pasar factura a todo lo que habían hecho los blancos, lo primero que hizo fue que tuvo un pleito con su misma gente, porque cuando llegó a la presidencia mantuvo el personal blanco de seguridad, y él decía que él no podía tener como su seguridad solamente negros porque habían blancos, y que él no podía actuar de manera discriminatoria porque precisamente eso era lo que él había pasado su vida entera combatiendo. Ese hombre que ustedes ven ahí es un hombre de la humanidad, porque su lucha y sus años de encierro contribuyeron a que hoy en día ese flagelo del racismo, ese virus nocivo que es el racismo, esté bastante disminuido y menguado. Y mencionamos este hombre que
a cuyo nombre fue dedicada esta cumbre o esta Asamblea General de las Naciones Unidas, porque la Asamblea de las Naciones Unidas nació para la paz. Cuando usted se va a lo que es la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de San Francisco, usted se da cuenta de que el surgimiento de esa organización es para evitar que la humanidad tenga esas graves consecuencias que había sufrido por la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos de graves consecuencias, estamos hablando de millones de muertos. Solamente el holocausto judío se llevó más de 6 millones de personas. Pero los muertos de esa guerra decían mucho de lo que era la racionalidad del ser humano, porque pasaron por casi 20 millones de personas que fallecieron en ese conflicto. Tal vez el más cruento que ha conocido el mundo, y que terminó con 2 bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki, donde personas inocentes que no tenían participación activa en el conflicto armado, terminaron siendo devastados por una arma de destrucción masiva que la humanidad nunca había conocido. Entonces, tratando de recoger eso, las naciones vencedoras de la guerra hacen primero una reunión en Yalta, donde participan Stalin, Churchill, Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos, muere y después queda Harry Truman, pero ellos habían participado antes de que la guerra se acabara, y en esa reunión en Yalta, tratando de coordinar lo que iba a hacer las Naciones Unidas, después de esa combinación, de ese consenso para lograr el surgimiento de esta organización, con mucho esfuerzo se hace la actual estructura que ustedes conocen, que con sus defectos, porque su conformación no es enteramente democrática, esos 5 países que ganaron la guerra se propiciaron para sí el derecho de veto, pero con sus defectos y virtudes ha sido el organismo internacional multilateral más fructífero y que más resoluciones y beneficios de una u otra manera ha dejado para el mundo. Y decimos esto porque precisamente el discurso con el que fue el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, a la Organización de las Naciones Unidas, se conecta con esos ideales que defendía Mandela, de un mundo pacífico, de un mundo sin discriminación, con esos ideales que tiene la Organización de las Naciones Unidas, que habla de que debemos de buscar la paz, que debemos buscar el desarrollo y la preservación sostenible de este planeta, y choca abiertamente con otras personas que no entienden el rol que tiene esa organización, para el establecimiento de la paz. La ONU nace precisamente para evitar que la humanidad se vaya por la barbarie. No es posible que un Estado imponga su visión unilateral a los otros estados al margen de los valores y los elementos de consenso. La ONU es un organismo para buscar consenso, no para imponer determinadas visiones sobre cómo debe ser la sociedad, sobre cómo debe de ser un modelo económico. Hay un grupo de valores que la humanidad comparte, esos valores están en la Carta de la ONU, esos valores están en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Me voy más lejos, esos valores fueron creados, fueron articulados y fueron plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, la ONU ha creado toda una normativa, todo un marco legal que permite la convivencia pacífica de las naciones y que permite el desarrollo sostenible. A mí me gustó bastante la participación del presidente de la República en ese organismo. Primero, porque marcó la diferencia con otros líderes al señalar y conectarse con esos aspectos. Yo no concibo cómo un líder puede ir a ese centro y señalar que su país va a actuar al margen de la Comisión de Derechos Humanos que tiene la ONU. Yo no puedo concebir eso.
Yo no concibo que una persona vaya a ese foro y hable de que la ONU no ha servido para nada. O sea, eso es inconcebible. El rol que debe de tener un estadista, y más uno que responde a un país que va a ser miembro o es miembro no permanente, va a entrar en diciembre, pero es miembro, ya fue electo. Y aunque usted lo crea, no debe ir a decirlo a la ONU. Claro, eso es parte de la diplomacia. Eso es usted quien lo cree, ¿verdad? Sí, es un elemento mínimo de la diplomacia. Lo mínimo que tiene que hacer una persona para ser diplomático es tener un filtro entre lo que cree y lo que debe decir. Porque no es solamente lo que usted cree íntimamente, que usted representa a millones de personas. Y si usted representa un legado histórico que ha estado vinculado a los derechos humanos, usted decir que los derechos humanos son un disparate, usted decir eso en la ONU, es un atentado a la noción misma de derechos humanos. Y a mí realmente me llama bastante a preocupación que todavía en pleno siglo XXI, cuando los derechos humanos deben de ser la bandera a enarbolar, haya personas con ese criterio. Y yo creo que el tema tiene que ver por cómo el marketing ha venido invadiendo la política y cómo ya no somos ciudadanos, ya terminamos siendo consumidores. Entonces hay gente que son productos del marketing, no de un proceso de formación política como el que inició, por ejemplo, el profesor Juan Bosch acá, con una escuela de formación política, donde para usted ser miembro de lo que era el Partido de la Liberación Dominicana, usted tenía que someterse a un periodo de formación práctica, pero también teórica. Y en esa formación usted se estaba forjando en acero, en lo que era el quehacer político. Y eso era completamente diferente a que usted lo tomen, le digan cuáles son los temas más populares y usted de una manera irresponsable aparezca puntero en las encuestas en función de un manejo irresponsable de emociones primigenias, de emociones, de manejar las emociones más primitivas del ser humano, que creo que es lo que ha pasado en muchas naciones desarrolladas, que personas valiéndose de herramientas de marketing han llegado a ganar elecciones, pero esas personas no encarnan los mejores ideales de ese país, sino que muchas veces terminan siendo la negación misma de esos ideales. Y en ese sentido, retomando lo que debe de ser la posición de un Estado en el siglo XXI, yo entiendo que la posición del presidente la refleja no solamente porque va en términos de conectar con ese legado que estoy mencionando, de paz y de multilateralismo, sino porque se va a un elemento concreto. Si algo le podemos reprochar a las Naciones Unidas es que muchas de las medidas y resoluciones que se han tomado han sido ineficaces. Usted, por ejemplo, puede hablarme del protocolo de Kioto, usted puede hablarme del cambio climático, pero si usted no me da un mecanismo que permita la protección del derecho que se está enarbolando, yo me quedo en el aire. Se necesitan mecanismos concretos que si se quiere buscar una solución. Y en el caso de nuestro presidente, él habló de los fondos de Varsovia, que buscan precisamente hacerle frente a los estragos que está provocando el cambio climático, producto de la acción indiscriminada del ser humano. O sea, nosotros estamos hablando no de formular una simple declaración, sino de que ese fondo que está ahí para cubrir los daños que haga y que produzca el cambio climático, que se están sintiendo como nunca antes en muchos países, tengan una forma de ser reparados. Ese fondo está ahí para esa contingencia, y los países que más están dañando y más están acelerando la sustentabilidad del planeta tienen la responsabilidad moral de colaborar en condiciones de igualdad para que ese fondo sea una realidad y los recursos estén disponibles para mitigar un poco el daño que ha causado esta situación climática. Mire, el presidente trajo noticias interesantes de su reunión en Nueva York con los directores de AES. Por cierto, antes de llegar aquí, la AES Andrés,
que está fuera de producción ahora mismo, energía eléctrica, pero que ya integró al sistema 100 megavatios. Ustedes recuerdan que las plantas de generadoras de energía eléctrica de AES Andrés, que funcionan a gas natural, por cierto, y que son de las que más barato producen, quizás las que más barato producen, después de las hidroeléctricas, desde luego, salieron del sistema y han provocado una situación de apagones en muchos sectores del país, o al menos amenazaban con eso, pero el gobierno se ha movido rápido, ha adquirido energía en el mercado spot, como le llaman, en el mercado local, y mediante licitación, desde luego, porque ahí está ese problema también, que las licitaciones llevan tiempo. Pero el gobierno accede al mercado, desde luego, a una energía mucho más cara. Es una energía mucho más cara que no es producida a partir de gas natural, sino a partir de combustibles pesados, combustibles derivados del petróleo, que son mucho más caros. Eso debían saberlo la gente de la oposición. Debía saberlo la gente de la oposición, pero desde luego la oposición es la cosa más fácil del mundo, es la más estúpida, pero si no se sabe hacer, claro, si no se sabe hacer, porque yo conocí la oposición política llevada a cabo por Juan Bosch en los años 70, en los años 80, en los años 90, que era una oposición constructiva, constructivísima, con propuestas claras, propuestas clarísimas, que si Balaguer las rechazó fue porque Balaguer era un prejuiciado y porque no le interesaba darle crédito y reconocerle crédito a Bosch por nada. Pero si hubo propuestas aquí serias, coherentes, además eran propuestas formuladas por él, pero hechas con estudios avalados por científicos y por profesionales, por técnicos de la más alta solvencia en su momento. Pero la oposición de aquí es la cosa más fácil que hay, porque es decirle que no a todo y que usted no hace nada bien. Esa es la oposición de aquí, es una oposición de decir no y no y no. Y no, y usted no hace nada bien y nada sirve y todo esto se va a acabar y estamos en un apocalipsis. Ese es el tipo de oposición más fácil que hay en la bolita del mundo y que dice desde luego la naturaleza demagógica de toda esa oposición. Una naturaleza demagógica demagógico es un piropo que uno le está diciendo a esta gente. Pero debían saber. Más irresponsables que demagogos. Bueno, son las dos cosas. Pero debían saber que hay una planta importante de 300 megavatios. 300 megavatios es la mitad de Punta Catalina, que va a generar 700 megavatios. Poco menos de la mitad de Punta Catalina, que está surtiendo AES, son 300 megavatios. Ellos dicen que un rayo los impactó y que tuvieron que salir del sistema, y por lo tanto eso trajo problemas a la producción de energía eléctrica en la República Dominicana. Eso sirve para que veamos la importancia que tiene Punta Catalina, desde luego, y lo acertada de la decisión del presidente de la República, su visión, la visión de Danilo Medina de acometer esa inversión fundamental para el futuro y para el presente de la República Dominicana. Aquí los apagones serán historia cuando comienza a funcionar Punta Catalina a partir de finales de este año, principios del año que viene. En diciembre de este año empiezan las pruebas de del primer generador, y el año que viene, a principios del año, entre enero y marzo, estará haciéndose lo mismo con el segundo generador. Y ya para el año que viene tendremos a Punta Catalina en producción y los apagones serán historia. Por fin serán historia patria. Eso es lo que asusta, ¿eh? Pero, claro, eso es lo que asusta a toda esa gente, sí. Porque ellos entienden que eso va a ser un problema, porque ya no van a poder protestar contra los apagones. Sí, ya no van a poder protestar contra los apagones. Que mire usted qué cosa. Pues AES ha entrado ya con 100 megavatios al sistema de los 300. Calcula que para noviembre ya entrarán 130 megavatios más. Es decir, que para noviembre tendremos
230 megavatios de AES que entrarán en el sistema y que desde luego van a disminuir los problemas de generación en la República Dominicana. Ya para el año que viene, principios del año que viene, enero, febrero, dice AES Andrés, que estarán sus plantas de nuevo produciendo a toda capacidad, porque cuando una de estas cosas, de estos monstruos salen del sistema, reintegrarlos requiere un proceso largo, no se hace de un tacazo, no se hace de sopetón, no, sino que se van integrando como lo irá haciendo Punta Catalina también, porque usted no puede ir de 0 a 700 megavatios, ni de 0 a 300. Hay una gradualidad, una gradualidad que es la que nos están explicando los técnicos. Por eso reingresan en el sistema. Ese reingreso se va a tomar 5 o 6 meses de aquí a enero, febrero, para que sepamos, pero importante es que hay ya unos 100 megavatios de nuevo en el sistema, según informaban los directivos de esta empresa, la AES Andrés, y en noviembre estarán ingresando 130 megavatios más, lo que quiere decir que son 230 megavatios ya, y que por lo tanto no hay que tener ningún tipo de aprehensión, tendremos energía eléctrica. Además, el Estado ha hecho el sacrificio que había que hacer, contratando energía, aunque sea más cara. Estamos hablando de que la República Dominicana tendrá que invertir probablemente entre 100 y 200 millones de dólares más, nada más por la salida de Andrés. Eso le acarreará al país un aumento del subsidio de alrededor de 200 millones de dólares. Es decir, este año estaremos pagando el subsidio, 2018 el subsidio se estará metiendo en unos probablemente 200 o 300 millones más que el año pasado. Es decir, estaremos rondando los 700 millones de dólares. Óiganlo bien, este año, 700 millones de dólares el subsidio. Nada más eso debía servir para que entendamos que era fundamental, que era impostergable, que era indispensable que construyésemos a Punta Catalina, señores. Usted está hablando de 35.000 millones de pesos. Sí, señores, esa inversión se paga sola en 4 a 5 años. Es la mejor inversión del mundo. Se va a pagar sola. Y si siguen subiendo el petróleo en el mercado internacional, que Dios no lo quiera, que Dios no coja confesado, la verdad es que habrá que tomar en cuenta muchísimas de estas cosas. Sí, señor, porque entonces Punta Catalina se habría hecho todavía más importante. Claro. 1000 veces más importante, porque Catalina no va a generar a partir de petróleo, de derivados del petróleo, sino a partir de carbón mineral, que casi siempre, o siempre, sin el casi, siempre es más barato que los combustibles ha sido fósiles. Mucho más barato. Es un combustible fósil también, pero no derivado del petróleo. Es carbón mineral, que es un fósil también, pero menos contaminante que el petróleo y además mucho más barato que el petróleo, lo cual Catalina aliviará los apremios energéticos y los costos que esa energía representa para la República Dominicana. Oí a algunos de esos señores de la oposición criticando el discurso del presidente de la República en la ONU, porque esa es la oposición que se hace aquí, es a todo no, y no, y no, y no. Pero hubo otro discurso que no lo criticaron, que ahí sí ellos debieron ser oposición, sobre todo si se supone que son socialdemócratas, algunos de ellos, sobre todo si se sienten vinculados con la no intervención de los pueblos, pero a ellos no oí la menor queja ni la menor crítica. Tampoco oí una crítica con una situación que se dio en el día antes de ayer, se dio ayer en algunos lugares, y hay muchos dominicanos que la están sufriendo.
Yo voy a poner, por ejemplo, de ejemplo, voy a poner a nuestra compañera Laura. Laura me dice a mí que ella paga para venir a trabajar 35 pesos aproximadamente. Sin embargo, producto de que un grupo de sinvergüenzas y delincuentes le dio el deseo de hacer una huelga irracional, ella tuvo que pagar en Uber 929 pesos para venir a su trabajo. De 35 pesos a 929 pesos más 1 hora y media que llegó tarde. Ese drama que le pasó a ella, que significaría la quiebra a largo plazo de las economías personales de quienes trabajamos, eso que le pasó a ella le ha pasado a miles de dominicanos, y veo leyendo estas revistas comerciales como un señor que fue diputado por esos partidos de oposición y esa coordinadora de movimientos populares sigue insistiendo en una convocatoria a huelga al margen de cualquier principio de razonabilidad, sin importarle de manera indolente las consecuencias que están sufriendo la mayoría de la población. Pero eso es lo que ellos quieren, ¿qué usted cree? Eso es poner a sufrir. Pero yo entiendo que ese grupo de empresarios pueda plantear esa idea porque ellos se ven sus negocios millonarios afectados directamente, pero que un líder de la oposición y una persona de coordinadora de movimientos populares se sume a esa vaina y se junte con él, es un atentado contra los más elementales principios de razonabilidad, de prudencia, de interés colectivo. No hay nada de eso, lo que hay son intereses. Mire, alguien decía que el presidente había fallado en la lucha contra la delincuencia y la droga y todas esas cosas. Y yo quiero decir que ha habido 2 medidas en la República Dominicana, 2, que son suficientes para nosotros saber que se ha estado trabajando precisamente en contra de estos 2 problemas, el de la seguridad, el de la delincuencia. Para hablar de seguridad, pues ahí está el 911, que ha sido un aporte fundamental del presidente de la República, del gobierno dominicano, a esa lucha contra la delincuencia. Deberían dedicarse a evaluar el impacto que ha tenido el 911 precisamente en esa realidad en la República Dominicana. Además de eso está la jornada escolar de tanda extendida, que ha sacado a los niños precisamente de las calles, a nuestros niños de las calles. Nada mejor que eso para uno ir construyendo una nueva República Dominicana. La tormenta Kirk viene por ahí y entonces nosotros tenemos que prepararnos como lo hicimos también con Isar y como lo hacemos cada vez que se acerca una tormenta a nuestra área de pronósticos y a nuestro país. Tomar precauciones, a prevenir, y entonces pues nada, nosotros por aquí por el canal 4RD le estaremos dando seguimiento a esta nueva tormenta que va entrando casi ya en el arco de las Antillas, por ahí por las Antillas Menores, en los próximos días. Vámonos a la agenda municipal que acompaña nuestra compañera Francis Jorge, que hoy tiene distinguidos invitados. Está el doctor Pedro Richardson, director ejecutivo de FEDODIN, la Federación Dominicana de distritos municipales, ¿será verdad? Esas son entidades municipales, esa es la especialidad de Francis Jorge. Y también tiene a 3 distinguidos biólogos dominicanos. Está la doctora Milagros Rodríguez, el licenciado Omar Ramírez y la licenciada Zoraida Zapata, biólogos, ellos los 3, 2 biólogas y un biólogo, alumnos del profesor Eugenio de Jesús Marcano Fonder, a quien recordamos hoy, 27 de septiembre, dicho sea de paso. Con ellos vamos a encontrarnos ahora y con nuestra compañera Francis Jorge en su agenda del día de hoy. No se muevan de ahí, sigan con el canal 4RD porque es mucho y muy bueno lo que tenemos para compartir con ustedes. No se mueva de ahí.